Hola, en este video vamos a mostrar cómo se traza una curva característica de operación en Excel. Primero vamos a darnos una idea de lo que vamos a obtener, entonces podemos aprovechar que tenemos aquí este texto y vamos a un buscador de Google y vemos ahí los resultados. Entonces acá se menciona que tenemos la curva característica de operación o curva característica operativa. Como una representación gráfica de un plan de muestreo. Esto ocurre en el control de calidad. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que serían las curvas características de operación. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Entonces, lo que estamos aquí, si revisamos, lo que tenemos aquí en el eje horizontal es un atributo, algo que me representa la calidad de lo que nosotros estamos supervisando, y aquí lo que tenemos es en el eje vertical la probabilidad de aceptación. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros buscamos hacer. Entonces vamos a seguir un ejemplo que viene en esta bibliografía, Control Estadístico de Calidad y 6 Sigma. La bibliografía completa la van a encontrar en la caja de descripción y nos vamos directamente, vamos a ir al libro, al capítulo 12 que habla sobre muestreo de aceptación. Aquí viene un plan de lo que se desarrolla. Realmente nosotros nos estamos enfocando en el muestreo por atributos en la parte simple. Entonces, ¿qué cosa es un muestreo? Nosotros, pues cuando hacemos alguna investigación de algún tema que nos interesa, hemos recurrido a la parte de muestreo. Hemos experimentado que pues no siempre es posible por tiempo y por dinero accesar a toda la población. Entonces, en este caso lo que vamos a suponer es que tenemos un lote de tamaño N mayúscula y vamos a seleccionar una cierta muestra de tamaño N. Acá un elemento importante es que el muestreo tiene que ser aleatorio, es decir, que me garantice que cualquiera de los elementos de la población puede ser accesible por medio de este muestreo. Entonces lo que se hace es se revisa pues cada uno de los elementos en la muestra y se determinan cuántos cumplen las normas de calidad y cuántos no. Se establece un criterio en términos del número de defectuosos. Aquí C es un número que me representa un límite de tolerancia al número de defectuosos. Y entonces, si tenemos C o menos artículos defectuosos en mi muestra, entonces el lote se acepta, caso contrario se rechaza y se manda a revisar el lote completo. Entonces tenemos aquí, estos parámetros son importantes, N mayúscula, C y N minúscula. Vamos a desarrollar aquí un muestreo concreto, un plan de muestreo concreto. Y por ejemplo, viene aquí en esta página un plan de muestreo. Dice, suponga que una fábrica produce lotes de tamaño grande y antes de enviarlo al cliente se les aplica el plan de muestreo simple por atributos definido por n igual a 60 y c igual a 1. Entonces esto quiere decir que tomamos una muestra aleatoria de 60 artículos y si se encuentra 0 o a lo más un defectuoso, entonces es el lote aceptado. En caso contrario, se revisa completamente el lote. Y lo que se produce es algo como la tabla que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer esto en Excel. Primero vamos a auxiliarnos un poquito de un poco de notación. Vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a tomar una letra un poquito más pequeña. Y entonces lo que tenemos en este caso es un tamaño de muestra n minúscula igual a 60. De nuevo, n minúscula igual a 60 y tenemos hasta un objeto defectuoso. Entonces, claramente la distribución que me modela este experimento es una binomial. Entonces, como aquí vamos a tolerar 0 o un defectuoso, entonces es una acumulada. Voy a utilizar una B mayúscula. Voy a decir que mi variable aleatoria puede llegar hasta 1. Tenemos una muestra de 60 y
me falta definir el parámetro P, la proporción de defectuosos, que es precisamente lo que yo no conozco de mi lote que estoy inspeccionando. Entonces, esto de aquí va a funcionar como un parámetro y es precisamente lo que vamos a variar en el eje de las X. Una vez que ya tenemos bien identificada con notación cuál es la probabilidad que tengo yo que graficar, esta sería la probabilidad de aceptación. Entonces ya podemos abrir nuestro software. Entonces de nuevo voy a utilizar aquí una referencia a las celdas porque esto me va a permitir cambiar mi plan de muestreo sin tener que ir modificando en los elementos de mi tabla. Digo que es hasta 1 y no está por demás decir que X es el número de defectuosos en la muestra. Y vamos a tener aquí como variable P la proporción real de defectuosos y vamos a tener aquí la probabilidad de aceptación. Entonces si P es la proporción, pues va a variar en realidad desde el valor de 0 hasta 1. Por ejemplo, vamos a tomar 0, 0, 1, nunca lo empiezo en 0, lo empiezo siempre en un valor diferente, por ejemplo, 0.0, 0, 1, y entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar mis fórmulas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, hay varias clasificaciones matemáticas, trigonométricas. Nosotros utilizamos las estadísticas. Y aquí, por ejemplo, tenemos desviación estándar, tenemos dist, que me habla de que estoy usando una distribución de probabilidad, tenemos beta, inmediatamente encontramos la binomial. Si queremos más información acerca de esta función, pues podemos pedir al generador de fórmulas que me explique un poquito más. Incluso puedo acá recurrir a la ayuda para desarrollar algún ejemplo. Y vemos aquí cuál es la sintaxis para esta función de distribución binomial, ¿sí? Entonces aparece acá el número de éxitos, ensayos, probabilidad de éxito y si va a ser o no acumulado. O puedo utilizar la versión compacta cuando yo empiece a escribirla aquí. Aquí viene la versión compacta, entonces, ¿cuántos son los éxitos que voy a tolerar hasta un defectuoso? ¿Sí? ¿Cuántos ensayos? 60 y la probabilidad de éxito es esta de acá. Y aquí voy a pedir que sea acumulado. Ahora lo que yo puedo hacer es copiar esta fórmula. Hay un error y esto es porque estamos aquí utilizando una forma dinámica que hace referencia a celdas. Entonces recordemos que Excel cambia dinámicamente las celdas. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es, para evitar ese tipo de errores, fijar estas dos celdas, la que está en verde y la que está en azul. Las vamos a fijar. ¿Esto cómo se hace? Las aseguramos con signo de pesos para asegurar la columna y después signo de pesos para asegurar la fila. Y lo que vamos a tomar en variable es esto en color lila. Entonces ahora sí repetimos nuestra fórmula y ya la tenemos. Y bueno, esto es lógico, si la proporción de defectuosos es 0, entonces independientemente del plan de aceptación que tenga, esto va a ser 1, va a ser una certeza de que lo vamos a aceptar. Ahora un truquito más, conviene, por ejemplo, definir un salto entre los valores que voy a tomar aquí para P. Por ejemplo, voy a tomar el valor de 0.005, por ejemplo. Y entonces lo que puedo hacer aquí es definir el valor en esta celda más el del salto, que también lo voy a fijar. Muy bien, y con esto pues lo único que tengo yo que hacer es copiar todas estas celdas hasta donde yo quiera. Y realmente lo que tengo que observar es que la curva va cayendo. Aquí, por ejemplo, ya tenemos prácticamente el valor de 0. Y obtenemos, para graficarlo ahora, vamos a utilizar gráficos. Aquí vamos a dar la opción de gráficos de dispersión. Son estos voy a mover un poquito esto para acá. Gráficos de dispersión. Voy a tomar primero esta versión y lo que estamos obteniendo este gráfico. También pues sería conveniente que comparáramos. Vamos a mover aquí un poquito.
con los valores de la tabla. Vamos a mover un poquito esto para acá. Y podemos hacer aquí la comparación entre los diferentes valores. Ok, entonces para que quede igual vamos aquí a moverlo al valor de 0.005 y ahora sí podemos realizar la comparación. ¿De acuerdo? Y pues podemos observar que los valores pues son pues los mismos. Y esta es la curva que está obteniendo para este plan de aceptación. Un poquito de formato para nuestra curva. Pues vamos a quitar este título. Y por ejemplo aquí también es importante que las probabilidades pues no son mayores a 1, entonces esto va a ir hasta 1 y podemos darle títulos a nuestros ejes. Entonces en el eje vertical tenemos la probabilidad de aceptación. En el eje horizontal tenemos la proporción de defectuosos, ya no es necesaria esta etiqueta. Si quiero cambiarlo al estilo de gráfico que tenía, nada más hay que pedir que sea o con dispersión con marcas suavizadas o con líneas rectas, ¿sí? Pues obtenemos esta curva. La ventaja de haberlo definido de esta manera es que yo puedo, por ejemplo, variar aquí sin problema el tamaño de la muestra y ver cómo es que evoluciona mi curva característica de operación. En un video subsecuente vamos a ver cómo es que se da interpretación a esta curva característica de operación. Espero que haya sido de utilidad. Gracias por su atención.